Hola, ¿cómo están todos? Ha pasado un largo tiempo. Ah, Son numerosos los libros que hay que estudiar para hablar de algo serio y que tiene relación con muchos estudiosos de esta materia. Continuando con los misterios sumerios y acadios. Por ejemplo, estábamos en la parte de las cosmogonías, que en grandes rasgos, para tratar de explicar esto mejor, es como el estudio o la creencia de un, un seguimiento a, a las diferentes creencias de acuerdo a la ubicación de los diferentes pueblos en el mundo. Por ejemplo, la más común y más publicitada, por decir algo así, es la cosmogonía griega, en su creencia con Zeus, con Hércules, um, y toda esa mitología que las podrán ver en cines, en revistas, incluso en cartoons o monos animados, donde se refleja ese tipo como de seres poderosos, dioses, que pueden controlar cosas y obviamente al ser humano. Y de acuerdo a la cultura de un lugar geográfico diferente al otro, es que van cambiando esas creencias mitológicas. La más común, y como les dije, es la griega. Um, y para retomar el tema en sí, y para ser bien concreto, y tratar o intentar de decir la verdad, es que esta cultura fue estudiada por muchos personajes que a través de la historia, personajes como por ejemplo B. Delaunay O. Weber, B. Meissner, G. Furlani o Rinaldi, eh, por citar algunos especialistas en estas materias, eh, hubo diferentes enfoques que han tratado de estudiar esta época. Y ellos, los que nombré, han dividido estos estudios por géneros, eh, remarcados en una amplia trayectoria diacrónica. Ahora, fijar también la paternidad de una idea, de un tema e incluso de una composición, todavía es una labor mucho más ardua. Toda vez que las modificaciones léxicas, la pérdida de textos, la época de difusión, la variación en los gustos literarios, etc., no permiten prejuzgar paternidades exclusivas. Entonces, todo esto se va sumando a la diferencia idiomática entre los textos redactados en sumerio, lengua no semita y de origen no fijado todavía, y los registrados en acadio, lengua semita empleada durante largo tiempo. Idioma cuyo resultantes literarias no permiten hoy por hoy, a pesar de sus diferencias, poder aislar lo específicamente acadio de lo sumerio, en razón de la fusión de culturas, de, de la temprana presencia de semitas detectados en el país de Sumer y de la pervivencia del sumerio como lengua culta y religiosa hasta muchos siglos después de que los sumerios hubiesen desaparecido de la historia como pueblo.
Ahora, en grandes rasgos, ustedes pueden ver que todo esto que hasta el momento yo he visto es un material que no está completamente eh, estudiado en su magnitud y la importancia que debiese tener. Por lo tanto, como se decía anteriormente, imagínense 2 o 3 páginas que falten en aquellas tablillas de arcilla. Es una gran cantidad de lectura que no se pudo descifrar. Al faltar quedan vacíos sobre la real dimensión de la historia del pueblo sumerio. Pero sí, tratando de acumular los que quedaron, los que sí se pudieron traducir, es lo que estamos tratando, yo estoy tratando de hacer acá para decir la verdad. Vamos a hablar ahora de la religión en la antigua Mesopotamia. En este caso, la parte más importante es que los pueblos en general de diferentes etnias y lenguas, en este caso sumerios y acadios, tenían obviamente diferentes costumbres de vida. Ahora, por lo que hoy se puede deducir, de acuerdo a todas estas traducciones, que los sumerios tuvieron una religión con divinidades concebidas antropomórficamente. ¿Cómo podemos explicar esto? Antropomórficamente es una palabra que tiene relación con cosas semejantes al ser humano. Y por lo tanto se cree que todo aquello que era semejante al ser humano, pero de otra procedencia o de otra, digamos, por ejemplo, como forma, ya de otro poder, por decirlo así. Supongamos un tigre. Un tigre tiene un poder enorme, una fuerza, pesa más de 300 kilos, pero que ese tigre tuviera una forma humana, es decir, que caminara erguido y que fuera y que hablara. Obviamente se va a convertir en el más poderoso del pueblo y al poder hablar se puede comunicar, pero obviamente al tener esa tremenda fuerza se va a convertir rápidamente como en un líder por la simple presencia que tendría frente a los demás, que causaría miedo, terror, ya que cualquier enojo de ese tigre podría originar que él con solo un manotazo pudiera hacer un daño tremendo. Por lo tanto, al ver ese poder, el resto del pueblo es que lo pudiera asociar a una divinidad, a algo que se le fue concebido un poder más fuerte de lo común para controlar y para guiar tal vez a seres humanos más débiles. De esa manera más o menos puedo definir esta como seguimiento de estas divinidades, de estas culturas. Entonces habíamos dicho que en los sumerios tuvieron esa religión, ¿cierto?, con divinidades concebidas antropomórficamente y muy cercanas en su diaria actividad a la de los hombres, desempeñando un papel muy definido de acuerdo con su específica naturaleza y contenido. Al propio tiempo, tampoco fue una religión estancada, sino que a lo largo de su desarrollo histórico, entre paréntesis, su cultura es muy compleja y altamente desarrollada, fue evolucionando. Si bien hoy por hoy es difícil todavía analizar en qué grado y con qué alcances se produjo esta evolución. Reflejo de ello sería la diversidad de concepciones en torno a las cosmogonías y teologías. ¿Se fijan? Entonces, todo esto
más o menos estamos como acercándonos a por qué esa cultura sumeria vio a estos seres antropomorfos como sus dioses. Entonces vamos ahora a tratar de entender que todo este tipo de tradiciones eh, pasaron por las escuelas de Nippur, Churupak, Eridui, Uruk, obviamente todas de la Gran Mesopotamia. Ahora, otra nota que tiene especial importancia es la íntima relación entre religión y poder político que desarrollaba en la concepción de ciudad-estado y cuya cabeza visible ostentaba el cargo de Ensi, que quiere decir sacerdote rey, con un estamento clerical jugando un destacadísimo papel. Aquí podemos ver que había organización. Entonces, aparte de seguir estas figuras antropomorfas que hablaban y que se asemejaban al ser humano, también tenían inteligencia, donde ellos lograban formar un orden, un pueblo organizado, con una persona que estaba a cargo, o este ser antropomorfo que se llamaba Ensi, que significa sacerdote rey. Ahora, en cambio, la religión acadia, estábamos hablando antes de la sumeria, en cambio la religión acadia, eh, o si se quiere decir la de los acadios, babilonios, casitas y asirios, queda marcada por el papel otorgado a la trascendencia de la divinidad, cuya omnipotencia eclipsaba todo lo demás, siendo también evidente reflejo o trasunto de la estructura política acadia tendiente al nacionalismo e incluso a entidades políticas más complejas. Era necesaria la presencia de una divinidad aglutinadora de todas las demás, lo mismo que el Sharu, que significa rey, hacía en la tierra respecto a sus estados, príncipes y súbditos. Muy bien, gracias por escuchar mis videos. No se olvide suscribirse, dedito para arriba, ¿cierto? Y likes. Y nos vemos pronto para continuar, para saber la real dimensión y la verdad sobre los Anunnaki. Adiós.